Buenas tardes. Eh, Bien, aunque a quien le correspondía estar en el lugar que yo ocupo presente en este acto es la directora de la editorial de la Universidad de Cantabria, Belmar Gándara. Debido a motivos personales no nos puede acompañar, siendo yo, Manuel Estrada, como responsable de la colección Cantabria Cuatro Estaciones, quien ocupe su lugar en este acto organizado por el Ateneo de Santander. Una institución esta, el Ateneo Santander, que desde hace décadas es un referente imprescindible en la vida cultural de nuestra ciudad. Su compromiso con la difusión del pensamiento, con el análisis crítico y el debate intelectual, hace especialmente grata esta invitación que nos han cursado a la Editorial Universidad de Cantabria para un acto de la relevancia como es la presentación de un libro como lo que vamos a asistir. Por lo tanto, agradezco sinceramente la invitación del Ateneo. El libro que nos reúne pertenece a la colección Cantabria Cuatro Estaciones, una línea editorial que ha alcanzado ya, con uno que ha salido unos días antes, el número 72, es del siglo XX, finales del siglo XX. 72 trabajos publicados y que fue creada para acoger estudios de alta calidad intelectual, rigurosos en su planteamiento y a la vez accesibles para un público amplio. Desde la editorial de la Universidad de Cantabria trabajamos con una convicción clara: apoyar la investigación, y no solo a la universitaria, y garantizar que el conocimiento que se genera pueda llegar a la sociedad, editado con cuidado, con seriedad y atención al rigor científico y metodológico. Bien, la colección Cantabria Cuatro Estaciones encarna este espíritu. Está dedicada a autores o a obras, bien autores o bien obras, y también autores y a la vez obras, vinculadas de un modo u otro a Cantabria, ya sea por su origen, por la trayectoria del autor, por la relevancia del tema que se ha abordado y que tenga una relación directa o no con esta tierra, les digo, o bien a través de la obra o bien a través del autor, y que han tenido en su producción intelectual un amplio eco también por el tema que se aborda. El carácter abierto de la colección, abierto y plural, permite recorrer distintos campos del saber y recuperar textos que en su momento quedaron inéditos o tuvieron escasa difusión, pero cuyo valor historiográfico e intelectual hoy resulta indiscutible e imprescindible. Por ello, cada volumen se acompaña de un estudio introductorio elaborado por especialistas que contextualizan la figura del autor, su obra y su aportación. Pues bien, en este contexto, por lo tanto, es en el que se sitúa el libro que hoy presentamos, El pensamiento español contemporáneo, de Luis Araquistáin. Se trata de un volumen que abre la puerta a una tradición intelectual diversa y compleja y que ayuda a comprender debates, tensiones y corrientes que han marcado profundamente la cultura y la política de la España contemporánea. Y para adentrarnos en la obra y en su significado, contaremos con una conversación, que va a ser una presentación al modo tradicional, al modo ortodoxo, entre Juan Luis Fernández Vega y el autor del estudio preliminar, Gerardo Volado Ochoa. Permítame, que es mi función, presentar brevemente al presentador, al introductor del acto, es decir, a Juan Luis Fernández Vega, quien es el autor también reciente de un Cantabria Cuatro Estaciones, dedicado a Miguel de Unamuno, concretamente del número 66, Las sirenas y el inquisidor. Juan Luis Fernández Vega es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, licenciado en Filosofía por la UNED y licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Asociación Internacional de Semiótica y fundador de la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española. Y su trayectoria combina de manera especialmente, siendo que sugerente, la docencia universitaria, la labor periodística y la comunicación institucional. Ha sido profesor asociado de la Facultad de Filosofía y Letras, columnista habitual de la prensa cántabra y ha desempeñado diferentes responsabilidades públicas. Además, desde el año 2013, escribe semanalmente en el diario Montañés y actualmente es el jefe de gabinete de presidencia del Parlamento de Cantabria. Indudablemente podría extenderme mucho más en su trayectoria, pero creo que lo que verdaderamente han venido ustedes a escuchar es lo que él y Gerardo Volado nos van a decir, y por lo tanto creo que es mejor darles la palabra cuanto antes. Será él quien nos ofrezca una primera aproximación
al libro y quien presentará después a Gerardo Volado, autor del estudio preliminar y figura clave para comprender el alcance de este volumen. Bien, por último, solo me queda agradecer una vez más al Ateneo de Santander su acogida y su colaboración constante con la editorial de la Universidad de Cantabria, así como a todos ustedes, a todas las personas presentes, por su interés y su compañía. Es un verdadero placer poder compartir estos momentos, este rato con ustedes, este ámbito de reflexión, conversación y encuentro. ¿Sí? Juan Luis, les cedo la palabra y como ellos son los protagonistas, yo pues me retiro y les dejo a ustedes. Pero sí me llevo el agua. ¿Ahora se oye? Sí, demasiado. Pues muchas gracias, Manolo. Es un placer estar en una mesa con dos personas tan destacadas en su campo de estudios históricos, porque Manuel Estrada, además de ser desde el año, creo, 19, director de esta estupenda colección de temas cántabros, pues es una de las personas que más sabe en España de la formación de la administración liberal, provincial, municipal, etcétera. Y es un placer tenerle en Cantabria y aprender de él siempre con cada conversación. Y en cuanto a Gerardo Volado Ochoa, pues muchos ya lo conocéis, pero para el que lo conozca menos, es historiador de la filosofía española moderna y contemporánea. Se formó en las universidades Gregoriana de Roma, Pontificia de Salamanca y la Julius Maximilians de Würzburg, en Alemania. Ha sido profesionalmente ha sido profesor de filosofía en bachillerato, profesor tutor en la UNED de Cantabria y profesor asociado de la Universidad de Cantabria. Es miembro de la Sociedad Méndez Pelayo, donde ha sido vocal de la Junta Rectora. Ha presentado los resultados de su investigación en el Seminario de Historia de la Filosofía Española, fundado en Salamanca por el profesor Antonio Heredia, y en las jornadas de la Asociación de Hispanismo Filosófico, de la que es miembro desde su fundación. En la actualidad es presidente de la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española desde el año 22 y es director de la revista digital Hitos, Anuario de Historia de la Filosofía Española, que es muy fácil de encontrar por Google y se puede descargar y leer gratuitamente. Es una revista que en muy poco tiempo se ha convertido en una publicación comparable a cualquier otra de filosofía que se hace en lengua española, en cualquier sitio donde se publica en lengua española, y en gran medida es gracias al empuje de Gerardo y a su ilusión por la historia de la filosofía española. Gerardo, aunque yo llamo cariñosamente el Presi, porque sin su empeño, tenacidad y vocación, pues es un proyecto que es muy difícil de lanzar desde una comunidad como la nuestra que no tiene facultad de filosofía con la especialidad de filosofía. Entonces tiene mucho más mérito. Bueno, es autor de 42 artículos de revistas, ha colaborado en 33 obras colectivas, 10 libros, una tesis dirigida, ha coordinado 3 publicaciones. Bueno, es una labor de toda una vida impresionante trabajando en edición y estudio de la historia del pensamiento en España. Y pues su último esfuerzo, estamos aquí hoy para presentarlo, que es Luis Araquistain. Y entonces hemos quedado en lo siguiente. Yo le voy a hacer una entrevista a Gerardo para ir extrayendo pequeños titulares de un libro tan alto. Y antes voy a hacer, para que nos situemos en qué momento de su vida estaba el autor de este libro, voy a hacer una brevísima semblanza de la vida de Araquistain, que es muy difícil hacerla porque es una vida de novela, la de Araquistain. Pero voy a intentar resumir una vida en 3 minutos, que es una cosa que solo un periodista se puede atrever. Araquistain nació en casa de su abuela materna en Bárcena de Piedeconcha, en junio de 1886. Para entonces ya Alfonso XIII era un bebé de un mes. Él nació un mes después del rey Alfonso XIII. Lo cual quiere decir que María Cristina y su madre, María Quevedo Calderón, pues estuvieron embarazadas a la vez casi todo el rato. Pertenece a esa generación que fueron adolescentes, por tanto, en el momento de la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y entonces vivieron ese impacto un poco como adolescentes. Aparte de Alfonso XIII, otra gente que nació en esa década
pues fue Ortega en el 83, Matilde de la Torre en el 84, Clara Campoamor en el 88, Azaña en el 80, Diego Martínez Barrio en el 83, Luis Jiménez de Asúa, que fue el que editó la primera edición de este libro en el 89, Ramón Pérez de Ayala del 80, el doctor Gregorio Marañón del 87, Santiago Casares Escrivá del 84, Indalecio Prieto, Miguel Maura, Lluís Companys, Ricardo Samper, que fue presidente del gobierno, e incluso Ángel Herrera Oria, que tenemos aquí afuera una escultura de él, a la de la iglesia de Santa Lucía. Pues Ángel Herrera Oria tenía los mismos años que Araquistáin, nacieron el mismo año, ¿eh? Entonces, todos estos que en el 98 tenían entre 10 y 18 años y sufrieron el shock adolescente sobre España. Entonces, el impulso que les surgió a todos de allí era que había que regenerar aquello porque ya más bajo no se podía ir. En 1914, cuando se declara la Primera Guerra Mundial, ya tienen entre 26 y 32 años esta gente de los 80. Y entonces son testigos y experimentan una crisis mundial cuando se están instalando, digamos, en la vida, con más de 20 y tantos años, 30 y pocos. Y entonces la idea que les surge entonces es la innovación. Es decir, la regeneración era a imitación de los países europeos, pero la innovación, después de la Primera Guerra Mundial, es que ya tiene que ser otra cosa, no basta con imitar. Como decía Ortega en un artículo, que las naciones próceres nos han fallado. Ahora hay que inventar algo, ¿no? Tiene que, como él lo decía en italiano, que fare da sé, ¿no? Tenemos que buscar algo nuevo. Cuando llega la Segunda República ya tienen entre 43 y 51 años. Es, digamos, la República de los adultos y su espíritu es la resolución, ¿no? Hay que hacer esto, ¿eh? Luego, durante la guerra, pues les toca la guerra de los maduros y supuso para ellos pues, muchos sacrificios, también para los que se tuvieron que marchar, desde luego. Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, digamos que la Guerra Fría fue su tercera edad, ¿no? Tienen todos entre 59 y 67 años, los que han sobrevivido, y entonces la actitud vital es la autorreflexión. Han pasado muchas cosas, han hecho muchas cosas, han sufrido muchas cosas, y entonces llega un momento de la vida que ya de por sí es un poco reflexivo, como que es la tercera edad, pero en ellos la experiencia histórica lo hace que lo sea especialmente. Sobre todo en gente que tenía muchas lecturas y que había escrito mucho, como es el caso de Luis Araquistáin. A esa última etapa de la vida, de la autorreflexión, pertenecen los textos que Gerardo ha rescatado, ha puesto en limpio y ha barajado aquí mejor que en las dos ediciones anteriores de Luis Jiménez de Asúa en Buenos Aires del 62 y luego la reedición del 68, que la tenemos aquí. La vida de Araquistáin. Los primeros años fueron de formación, viajes, dedicó al periodismo, que despertó a él en Argentina, porque él en Bilbao había estudiado náutica para piloto de la Marina Mercante y se casó con una ciudadana suiza de origen lituano, matrimonio, y se fue instalando como corresponsal en Londres y en Berlín de los grandes periódicos de Madrid, porque escribía muy bien, era muy viajero, tenía facilidad para los idiomas y entonces sus crónicas eran muy leídas. Cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, pues se tiene que volver aquí y al poco tiempo Ortega deja la revista España que había fundado y entonces el director es Araquistáin y la revista en la que colaboran los principales intelectuales de la generación del 98 y la que luego se llamaría del 14, pues en esa revista Araquistáin la convirtió en algo rentable y en algo realmente leído y con influencias. Y la estuvo dirigiendo prácticamente hasta que el año 23 tomó el relevo Azaña. Pero bueno, durante la dictadura tuvieron problemas económicos y Azaña duró 2 años y tuvo que cerrar la revista. Pero esa era la gran revista política que había en España, era un semanario que salía los sábados y el que la levantó periodísticamente con sus polémicas y demás fue Araquistáin. Cuando llega la dictadura, pues él, claro, ya no puede dedicarse a esto y entonces inicia una actividad febril de viajes y de literatura. Araquistáin estrenó obras de teatro en Madrid, algunas de ellas con bastante éxito y en algunas de ellas tenía a Margarita Xirgu como primera actriz. Escribió numerosas novelas cortas y algunas novelas largas, algunas de ellas muy entretenidas y luego podemos hablar de ellas, de ciencia ficción. La isla de los inmortales, que era una parodia sobre Unamuno y demás, bueno, muy interesante. Durante esos años 20 él va girando hacia Largo Caballero,
e inspirado por la experiencia de lo que está pasando en Europa en los años 20, de las dictaduras, la Unión Soviética, etcétera, él va apostando cada vez más fuerte por la República y por una revolución de tipo socialista. Luego, cuando llega a la República, pues él es alto cargo en el Ministerio de Trabajo, luego le mandan de embajador a Alemania, y esto para él fue decisivo, porque él vivió un año de embajador de España en Alemania, justo el año en que Hitler llega a la Cancillería y consigue la ley de plenos poderes. Inmediatamente pues pide a España que le retiren de embajador porque era socialista, hay una campaña contra él, y volvió. Y cuando volvió a España volvió muy radicalizado. Pensó que los socialdemócratas y los liberales en Alemania habían sido muy blandos y habían permitido una dictadura como la de Hitler, y lo que había que hacer era ir a las bravas a la revolución. Entonces, con su habilidad retórica que tenía y su capacidad de trabajo mucha en la prensa, fue inclinando a una parte muy importante del PSOE hacia posturas revolucionarias que contribuyeron pues también a desestabilizar el régimen republicano. Claro, muchos de ustedes se acordarán esos versos del Julio César de Shakespeare, que Marco Antonio dice: el mal que hacen los hombres vive después de ellos, el bien suele ser enterrado con sus huesos. Esto le ha pasado un poco a Araquistáin. Se ha recordado mucho el Araquistáin radical de la deriva revolucionaria del PSOE y por tanto la desestabilización de la República, y luego en la guerra civil, porque acabó también mal con Negrín, etcétera, etcétera, una manera muy polémica. Y en cambio se olvida el bien que ha sido enterrado con sus huesos, que es su labor de publicista, de ensayista, de novelista de ciencia ficción, de dramaturgo. Fue un gran ensayista periodístico. Sus libros de viajes son estupendos, pues por los Estados Unidos, por América, etcétera, etcétera, y de hecho fueron muy leídos. Bien, después de la guerra, pues él marcha al exilio a París, e inmediatamente pues se tiene que ir a Londres con la invasión alemana. Y él en Londres pues colabora con la BBC y sigue haciendo propaganda. En Londres le suceden dos tragedias personales. Fallece su mujer, Gertrude, y a los 2 o 3 años, en el 45, fallece su hija pues en un mal momento personal por algún tipo de desengaño amoroso, según se deduce de la prensa de la época. Y entonces él se queda solo en Londres, y solo y con ese trauma de haber perdido a la mujer y una hija que tenía 23 años, Sonia Araquistáin. Y él al final acaba yéndose en los años 50 a vivir con su hijo Finky, su otro hijo, a Suiza, que es donde desarrolla y escribirá gran parte de esto que ahora nos va a contar Gerardo, y donde al finalmente muere en agosto del 59. En estos últimos años él concibió un poco la idea, aparte de mantener cierta actividad política, cada vez iba más hacia el tema intelectual, y él concibió el proyecto de escribir, como él decía, un señor libro sobre la historia del pensamiento español contemporáneo, aparte de hacer otro tipo de reflexiones. Entonces, es un personaje muy interesante, no debidamente conocido, la parte que es conocida es la parte quizá más polémica de su vida, en el sentido que afecta a la crisis de la República, la Segunda República. Pero claro, como vemos, es una vida muy larga, empezó a escribir muy joven, y estuvo escribiendo hasta el 59. Luego, esa visión del Araquistáin radical es solo una parte de una gran labor personal, cultural, y una vida realmente que da para una serie, porque es muy interesante. Así que yo, sin más, ya sabemos en qué momento de la vida de Araquistáin está esto. Gerardo, ¿por qué publicamos esto? Cuéntanos. Bueno, ante todo agradecerles la asistencia, agradecer al Ateneo, y gracias, Manolo, por la presentación de estar presente en este acto. ¿Por qué esta edición? Pues una de las facetas que se conocía peor de Araquistáin, que es una personalidad muy compleja, muy difícil, era precisamente esta, de alguien que se interesa por el pensamiento español contemporáneo. Entonces, Araquistáin, su padre era vasco, y él normalmente, como socialista, como republicano, pues era el vasco de gran corpachón, y siempre vasco y vasco y vasco, ¿no?
y parece que su madre no pintaba nada, que era de aquí de Cantabria y que nació aquí. Entonces, curiosamente, esta faceta de historiador del pensamiento, que resulta en parte de su aprecio por Menéndez Pelayo, fíjense, un socialista que admira la historiografía de un historicista católico, y que utiliza a los heterodoxos ampliamente en su ensayo. Entonces, le vincula a Cantabria. En Cantabria no hemos tenido muchos filósofos españoles, pero sí hemos tenido un grupo muy destacado de historiadores de la filosofía, desde Gumersindo Laverde y Menéndez Pelayo hasta Francisco Pérez Gutiérrez. Y entonces él forma parte de este grupo, ¿no? Entonces, por mi parte había un interés en conocer mejor esta etapa que tiene que ver con la última década de su vida, sobre todo. Y por otro lado, pues existía una edición del pensamiento español contemporáneo, que había publicado Losada en el 62, que a mí me extrañó muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible que salga un libro póstumo de estas características? Entonces enredé un poco en la edición y vi que era una edición que nacía de un enorme aprecio por Araquistáin por parte de Julián Gorkin, que era el director de Cuadernos, en los que colaboraba Araquistáin, pero que estaba hecha de aquella manera. Ni siquiera el que la prologa, que es el presidente de la República, Luis Jiménez de Asúa, conoce cómo se ha formado esta edición, ¿no? Él incluso dice y despista al lector que se había dedicado durante los últimos 20 años intensamente a esta obra, etc. No. Entonces, en realidad, el muñidor de esta edición es este antiguo miembro del POUN y feroz anticomunista con el que colaboraba también Araquistáin, que en esa etapa era también anticomunista, lo fue desde mayo del 37, y entonces él lo que hizo fue desde la revista Cuadernos decirle a Losada: yo te pago la edición y te compro X ejemplares, que luego lo utilizaba para los que estaban inscritos en la revista, los que recibían la revista. Entonces él seleccionó tres ensayos de Araquistáin que él conocía bien. En parte porque el principal, el que da nombre al libro, se lo había encargado él, que se titulaba El pensamiento español contemporáneo. Este era en realidad un ensayo largo que le encargó Gorkin para la revista de Sartre, de Simone de Beauvoir y de Merleau-Ponty, Le Temps Moderne, que quería hacer un monográfico en el 49 sobre España, pero que luego quedó en el dique seco, y este artículo amplio de 48 páginas pues quedó sin publicar. Gorkin publicó la parte del krausismo en Cuadernos, ya inédito, pero estaba sin publicar. Y luego él cogió otro trabajo de Araquistáin, también muy destacado, España ante la idea sociológica del Estado, que resultaba de una conferencia que él dio en París en un congreso de la UGT y del socialismo en el año 53, ¿no? Y estos dos textos son interesantes desde el punto de vista del tema, tal y como lo enfoca un escritor político como era Luis Araquistáin. Es decir, Luis Araquistáin, esta faceta en Luis Araquistáin es la de un escritor político que quiere entender intelectualmente qué ha pasado en España, sobre todo desde la dictadura de Primo de Rivera hasta lo que le estaba tocando vivir, que era el exilio y la época de las dos Españas reales, ¿eh? Es decir, la nacional en el interior y la republicana en el exilio. Entonces estaba viviendo y quería comprenderlo. Y él intenta, es una de las razones por las que se pone a hacer esto. La edición no era buena porque mete un texto, supervivencias de la Iberia primitiva en la España contemporánea,
que propiamente no es un texto de historia del pensamiento español. Es un texto de interés, pues de antropología cultural, si acaso, ¿no? Y había omitido Gorkin una serie de artículos que publica Araquistáin entre el año 53 y el año 59 en El Socialista y en la revista Cuadernos, que sí tienen interés en este tema del pensamiento español. Entonces, pues por profundizar un poco en esa faceta del Araquistáin más cántabro, si quieren, el Araquistáin historiador del pensamiento español, y hacer una edición un poco académica para que el lector sepa lo que tiene entre manos. Lo que tiene entre manos es una obra póstuma que realmente a Araquistáin no le sorprendió la muerte y no preparó él, y que es una recopilación de trabajos suyos sobre el tema, ¿no? Bueno, pues vamos, si te parece, con la primera parte, porque como el libro queda claro que tiene 3 partes, el que da el nombre, el pensamiento español contemporáneo, luego España y la idea sociológica del Estado, y luego la colección de artículos muy interesantes sobre Unamuno, Ortega, Donoso Cortés. Vamos a la primera. El pensamiento español contemporáneo básicamente habla del krausismo, el antikrausismo y luego el 98 y sus epígonos. Te voy a ir preguntando por partes. ¿Qué dice del krausismo, Araquistáin? Bueno, el krausismo para Araquistáin es un acontecimiento. Digamos que es del pensamiento, de la vida intelectual que hay en la Edad de Plata, son rescoldos del krausismo, y no hay otra cosa. Es un acontecimiento. Y además él lo quiere presentar no como un accidente y una casualidad, digamos que un despistado cejijunto manchego, San del Río, le manda a Gómez de la Serna, le nombra catedrático de Historia de la Filosofía, porque quiere que el fundamento, era un liberal progresista, quiere que el fundamento del derecho no sea la teología, sino que sea la filosofía, que sea la razón. Es un momento clave de secularización de la Universidad Española. Digamos, en torno a los años 40, finales de los 30, los 40. Entonces Gómez de la Serna tiene referencias de San del Río y sabe que es un joven interesado, porque claro, tú como ¿a quién encargas eso? ¿No? Porque la universidad estaba llena de elementos conservadores, que para nada, que querían mantener el planteamiento tradicional. Entonces, él estaba convencido de que San del Río era capaz de hacer eso, que era partidario de la filosofía del derecho de Arens, que se acaba de publicar traducida, y que iba a plantear eso. Entonces le nombra catedrático y le manda a Alemania, y él va un año a Alemania, pasando por París, se encuentra con Cousin, que era el eclecticismo francés, pero él va buscando otra cosa, y se encuentra con Arens, y Arens le remite al cuñado de Krause, que es catedrático privado docente en Heidelberg, y allí pasa un año y se empapa de krausismo, se trae obras y vuelve a España. Entonces, ¿qué fue esto? ¿Un accidente, una casualidad? No. Para lo que quiere indicar Araquistáin es que el krausismo era un destino para la modernización de España. Es decir, el krausismo sintoniza plenamente con la mentalidad española. Es decir, es un misticismo neoplatónico, pero al mismo tiempo pasado por el idealismo alemán. Es decir, el espíritu no es algo abstracto, es algo concreto, es algo que los seres humanos tienen que realizar por la acción en la historia. Entonces hay un ideal de humanidad y hay que perfeccionar a la especie humana realizando ese ideal de humanidad. Entonces, esto para él sintoniza también
la ética severa del estoicismo. Él cree. Entonces, digamos que el encaje del krausismo, el krausismo no es una anomalía, no crea dos Españas, la católica y digamos, la más libre pensadora, racional, sino que en realidad era un buen encaje, era lo que necesitaba la sociedad española para modernizarse. En esto insiste bastante. Lo que él ve, insiste en el intento de reforma de las instituciones, del derecho, de la educación, de la sociedad, de la persona humana, como una grandísima aportación del krausismo. Lo que le reprocha al krausismo Araquistáin es que no es materialista. Entonces, que ha descuidado lo que es la revolución industrial y el progreso técnico. Son espiritualistas. Entonces, además son idealistas. Es decir, son santos, son buena gente, tienen buenas ideas, hacen reforma social, pero no son buenos políticos. Y Y esto respecto, tiene consecuencias. Él les reprocha la traición, la traición de Clerc, la traición de los intelectuales a la República. Es decir, primero, el fracaso de la Primera República es porque los políticos que están ahí no son capaces de encauzar el socialismo de Pi Margall o el anarquismo y el cantonalismo. Entonces, no son políticos, no son hombres de voluntad. Y por eso fracasa la Primera República. Y la segunda, cuando tienen que comprometerse a levantarse, primero, digamos, Araquistáin prefería decir la huelga del 34, es la revolución del 34, en el 36, pues no responden a la República, forman esa tercera España que se pone de lado, ¿no?, ante lo que está pasando, ¿no? ¿y qué dice respecto a sus adversarios? Porque luego ha conseguido ahí otra sección que es la reacción contra estos idealistas, digamos, Bueno, de influencia alemana. hombre, Menéndez Pelayo para él es su antítesis, ¿no? Es decir, la visión de la historia que tiene Menéndez Pelayo, es decir, la España católica, pues él plantea una España que en lugar de ser martillo es yunque, ¿no? Una España siempre dominada por estados que son extraños, ¿no? No solo Muza, sino Carlos V. Sí, pero ¿qué gente reaccionó, por ejemplo? Eso mencionabas a Del Río, Ajá. pero menciona a Menéndez Pelayo y algún otro autor, ¿no? De la reacción. Bueno, Ortiz y Lara, Lara. pero Araquistáin no conoce bien la neoescolástica y apenas habla de la neoescolástica. De quien más habla es de Menéndez Pelayo, al que por un lado valora enormemente, porque él le valora como historiador y como padre digamos, de la reforma de los estudios históricos en España. Para él es el historiador clave, maestro de historiadores, pues en el derecho, en la filología, pues su discípulo Menéndez Pidal, en historia Altamira, en filosofía, pues Bonilla, es decir, hasta le vincula con Rey Pastor y con Ramón y Cajal. Yo creo que aquí Araquistáin no es muy objetivo. Yo creo que el Centro de Estudios Históricos, a partir del año de que se funda en el 11 y su director, que era su discípulo predilecto, Menéndez Pidal, van por una línea más krauso-institucionista que pelayana, pero le valora enormemente, ¿no? Al mismo tiempo le ve como una personalidad contradictoria, ¿no? Pues, por un lado defiende a la Inquisición y por otro lado dice que es un ciudadano de la República de las Letras o valora la independencia intelectual. Por un lado es un católico, parece que a machamartillo, y por otro lado
pues su filosofía es la del eclecticismo escocés, es decir, la de William Hamilton, una filosofía crítica, ¿no? Entonces le presenta como un personaje contradictorio, pero al mismo tiempo, como repito, el historiador clave y el que pone en marcha los estudios históricos en España. Y luego, Gerardo, la tercera parte es Ah. los regeneracionistas, los de generación del Sí, 98, porque el- parece ser que Joaquín Costa es el primer ídolo de Araquistáin. Sí, Ídolo, incluso la retórica nacionalista, ¿no? de Joaquín sí, Costa siempre le influyó mucho a Araquistáin, sí. sí. Sí, él tiene una interpretación muy particular, muy curiosa de Araquistáin, porque es una especie de regeneracionista de izquierdas. Es decir, el Araquistáin en un momento dado veía que el mal de España pues era que mandaban los mediocres, ¿no? Y que en lugar de haber un mando intelectual y tecnocrático, mandaban los peores. Entonces llegó a la conclusión de que se necesitaba un cirujano de hierro, es decir, una especie de dictadura del proletariado, ¿no?, que impusiera una revolución industrial y una revolución política en España. Esta es un poco el, el Joaquín Costa que le gusta Pero luego habla a también Araquistáin, de ¿no? Ortega también, ¿no? De Sí, Unamuno. Unamuno para Araquistáin también es un personaje contradictorio que experimenta una crisis religiosa, eh, probablemente por la lectura de Søren Kierkegaard, y entonces el primer Unamuno, que es el que más le gusta a Araquistáin, el Unamuno pues socialista, demócrata, modernista, universalista, este Unamuno empieza más bien a tener una preocupación de reformador religioso. Y es decir, un existencialismo parecido al de Søren Kierkegaard. Y esto a Araquistáin no le gusta. Araquistáin es un pensador social y entonces, desde el punto de vista social, la muerte no es un problema existencial. Y desde el punto de vista individual, para Araquistáin, la muerte es un problema, vamos, es decir, hay que vivir meditando la vida. Es decir, tiene una visión estoica de la muerte. Araquistáin es ateo. No, no es agnóstico como Ortega, sino es directamente ateo. Por eso para él, pues Unamuno que quiere sacar petróleo de esa especie de agonía de yo no quiero morir, no puedo ser un ser finito, quiero creer, esta especie de agonía que Unamuno quiere convertir en una base de pensamiento, pues a Araquistáin no le interesa, le parece un narcisismo egotista y carente en absoluto de interés, ¿no? En cambio, Unamuno sí que veía en ello pues un sintonizar con algo que le parecía muy de los españoles, ¿no?, que era confrontarse con la religión. Él habla también de Maeztu, ¿no? De otras figuras. De Maeztu, De el Maeztu lo Ganivet. mismo, el Maeztu que más le interesa a él es el primero, el último Maeztu, con el que él coincide en Londres, que también es fabianista, este es el que le interesa. El que más importancia tiene, yo creo, es Ortega, porque claro, Ortega es el antagonista de Araquistáin, ¿no? La verdad es que el tratamiento que hace de Ortega en este libro es casi un libelo, ¿no? Es decir, le considera pues un periodista a la caza de un periodista filósofo, un filósofo periodista a la caza de novedades, un filósofo más bien literato, un escritor barroco, y sobre todo le reprocha una cosa. Él dice, Ortega es un pensador social y un pensador histórico. Como pensador social,
se ha cometido la trahison de clerc, que es el símbolo de la traición de los clérigos. Es decir, ha alimentado el falangismo, su elitismo, que ha defendido en España invertebrada y por ende en la rebelión de las masas, pues lo que ha hecho es inspirar a Primo de Rivera y a los falangistas que se adelantan a los golpistas, ¿no? A los militares golpistas. Por esto él ve en el pensamiento social de Ortega el responsable del golpe. Claro, esto es completamente... hay que tener en cuenta que Araquistáin tiene un problema de fuentes. Entonces, la obra de Ortega lee cosas, pero muy marginales, ¿no? Va mejorándola. Pero entonces es completamente injusto esto, Araquistáin con Ortega. Además tenía un enfrentamiento personal, ¿no? Aunque Ortega le había facilitado la dirección de la revista España pero él, por ejemplo, que como dijo antes Juan Luis, pues promovió digamos los acontecimientos, la radicalización la marxistización del Partido Socialista desde Leviatán y desde Claridad, pues él cuando después del desastre que supuso los acontecimientos del 34, que es el momento en que empieza a írseles de las manos la República, digamos que es el momento en que casi desestabilizan la República burguesa para hacer una república proletaria. Pues este Araquistáin, cuando mal lee, porque yo creo que no lo leyó detenidamente, La rebelión de las masas, pues es que siente, vamos, furor. Tiene un artículo contra Ortega en Leviatán tremendo. Entonces, fíjense que Araquistáin está detrás del padre Joaquín Iriarte, cuando el padre Joaquín Iriarte, que es un jesuita que es anti-orteguiano, ataca a Ortega a base de bien, pues entre los autores de los que coge textos, armas para atacar a Ortega, es de Araquistáin. Y quien inspira el rechazo que tiene la generación que va a protagonizar la renovación institucional de la filosofía desde los años 70 y 80, es la generación joven, pues la generación de Quintanilla, de Muguerza, de Mosterín. Estos autores rechazan a Ortega por dos razones: porque es elitista y no es democrático, y porque es un autor retórico, literario, un poeta, no es un filósofo riguroso, científico. Entonces, estas dos armas que deshacen un poco la proyección de Ortega entre los filósofos jóvenes en los años 70 y 80, se las proporciona Araquistáin. Claro, es un libro de una lectura muy lineal, muy yo creo que muy fácil para cualquier... Yo, si me permites, por tiempo, No, porque el libro, sí, lógicamente, hay que sí, leerlo. ¿eh? Sí. Hay otro tema muy interesante que es la segunda parte. Uh-huh. España ante la idea sociológica del Estado es un intento de Araquistáin en el año 53 de hacerse una idea, una teoría completa de la historia de España. Y curiosamente no lo hace con una doctrina de materialismo histórico tipo marxista, sino basándose en un sociólogo de en torno a 1900 austriaco, Ludwig Bumplowicz, que tenía la teoría de que el motor de la historia era la lucha de razas, entendida como la fusión de pueblos por emigraciones o por conquistas, que daba lugar a una estratificación de conquistadores y conquistados y luego a una fusión para formar naciones. Y que ese proceso de
invasiones, conquistas, expansiones, etcétera, etcétera, era permanente en la historia de la humanidad, iba creando y deshaciendo naciones. Entonces, él, que es muy interesante que nos cuentes cómo él, a partir de Gumplovic, que había muerto yo creo en 1905 y era un autor bastante olvidado, aunque en su día Gumplovic estaba traducido a español a finales del siglo XIX, en la España moderna, era súper conocido en Francia, donde se había traducido sus obras, era conocido en Inglaterra, en Estados Unidos, publicaba en las revistas sociológicas norteamericanas, y de repente Araquistain pasa de Marx y Engels y otros autores, pasa a Gumplovic y cuenta, además publicado por el PSOE y la UGT, una teoría de la historia de España como, cuéntanos, como un pueblo colonizado. A mí me parece una parte muy interesante, muy poco Sí, conocida de Araquistain. sí, él utiliza esta idea sociológica del Estado que se encuentra en Franz Oppenheimer, desarrollada en el Tratado sobre el Estado de Oppenheimer, y él utiliza sobre todo a un revisionista marxista, a Heinrich Kuhnau, que lo que hace es corregir la, el materialismo histórico de Marx, interpretándolo desde esta idea, ¿no? Es decir, eh, la historia no es originalmente una historia de lucha de clases, sino que es una historia del Estado. El Estado originalmente es un estado de conquista y son sobre todo los berberes, son pueblos nómadas que llevan sus rebaños y que abarcan territorios, dominan pueblos y esclavizan y piden tributos. Entonces, para él, el origen del Estado, en esta teoría, es este estado de conquista. Entonces, digamos que esa clase inicial, esclavo patricio, pues él la enfoca ya desde esta idea del Estado. Araquistain tiene una fase más radical en la que incluso puede que fuera partidario del el cirujano de hierro, entendido como dictadura del proletariado en la Segunda República. Él vivió la guerra civil como una revolución. Eh, y él entendía que el materialismo histórico y que la lucha de clases en realidad era formas derivadas de esta dialéctica entre conquistadores y conquistados, entre vencedores y vencidos, ¿no? Él creía que, por lo que veía en su tiempo, que el Estado había evolucionado y que había evolucionado positivamente, en el sentido de que había llegado hasta ser un Estado de bienestar, lo cual era casi un Estado proletario. Araquistain tiene ideas que recuerdan al Habermas de los años 60, de que las condiciones que se están dando en los años 50 pues hacen que el proletariado ya no sea una clase revolucionaria, porque tiene una cobertura social que le integra en el Estado. Entonces, para él, la evolución del Estado debería de llevar a un Estado proletario, que es él mismo en la Constitución española del 31 fue el autor de la famosa frase: España es una república de trabajadores. Y le obligaron a cambiarlo un poquito, pero república de trabajadores. Entonces él modifica no tiene tampoco una concepción teórica potente, pero sí que opera en su labor como escritor político y como periodista esta idea. Entonces, desde ahí interpreta la historia de España como una historia invertida a lo que planteaba Menéndez Pelayo, ¿no? Si Menéndez Pelayo planteaba la tradición histórica, él lo que plantea es que España nunca ha tenido un Estado propio. Fuera Muza, fuera Carlos V, fuera Felipe V o fuera Franco, siempre habían sido estados extraños que habían dominado al pueblo español y que le habían embarcado en empresas que no eran las suyas, ¿no?
esto obviamente es muy discutible, no cita ni a Isabel II, ni a Alfonso XII, ni a Alfonso XIII, de Muza, Carlos V, Felipe V, es decir, Austrias, Borbones y Franco. Entonces él, desde este planteamiento, analiza lo que era la dictadura pues como un resto del estado de conquista más anacrónico y más violento que uno pudiera imaginarse, ¿no? En un momento en el que los estados europeos pues ya estaban en un momento de gran evolución, eran estados de bienestar. Entonces, él critica a este estado y cree que no puede perdurar, que un estado tan anacrónico. Y por otro lado, interpreta desde ahí la República, la Segunda República, como un estado inmaduro que feneció porque no logró integrar las dos clases que formaban parte de él, que eran burgueses y proletarios. Entonces, pues, digamos que él desde ahí lo que plantea, lo que quiere plantear a los oyentes, que son socialistas, sujetistas, es lo siguiente. Les voy a leer un, ¿me permites? Un párrafo. Lo que les está diciendo es que hay que hermanarse con la España del interior. Era una voz Araquistáin entre el año 53 y 59 disidente. Es decir, muy tensa con Indalecio Prieto, y Llopis también no se lo decía porque eran muy amigos, pero se sobresaltaba, ¿no? Entonces, él escribe: solo empezaremos a ser eficaces cuando desaparezcan, lo está diciendo en París en el año 53, en un congreso de la UGT ante socialistas, sindicalistas. Solo empezaremos a ser eficaces cuando desaparezcan nuestras organizaciones que nos aíslan del mundo y de España. Quizás deban conservarse los partidos como instrumentos de aglutinación sentimental, pero no como definidores de la política que debe hacerse en nuestro país. Ese papel le corresponde a los españoles del interior, que conocen mejor que nosotros las posibilidades y circunstancias que determinan una política. Fallidas las esperanzas de que el mundo exterior liquidaría el régimen franquista, los emigrados tenemos bien poco que hacer políticamente fuera de España. Podemos, los que aquí queremos, ser los asesores, los colaboradores y los voceros de los del interior en el mundo libre, pero no sus mentores o directores. Más adelante les recrimina que desprecian a los españoles que vuelven a España, por ejemplo, a Menéndez Pidal. Es decir, lo que está proponiendo Araquistáin es que no hay que oponerse. Él entonces tenía una línea muy tacticista, era feroz anticomunista, atlantista, sionista, muy posibilista. Entonces, para él, la única manera de cumplir lo que suponía que era el deseo de los españoles del interior, por lo menos de una oposición que ya empezaba a haber en los años 50, y del exterior, que era hacer evolucionar el régimen hacia la democracia. Entonces, él pensaba que esto solo podía conseguirse colaborando con la oposición en el interior, de la que él veía. Entonces, este es un poco lo que él quiere defender en esa conferencia que da en París en el 53. Estamos yendo con una política utópica que no nos lleva a ningún sitio, tenemos que seguir una política científica. El manifiesto está detrás de la composición de esta juega con él. Tenemos que seguir una política científica, es decir, una praxis desde el interior, ¿no? que transforme el régimen. Gerardo, una de las diferencias entre tu libro y este de Buenos Aires del año 68 es que tú has incluido como contaste antes, unos artículos de los años 50, algunos de ellos relativamente largos, como el de Donoso Cortés, en el que él hace una serie de valoraciones sobre pensadores españoles y sobre
el vacío teórico, digamos, del marxismo en España, ¿no? Que él siempre dijo que no había habido propiamente pensadores marxistas aquí. Vamos a hablar algo de Donoso Cortés, porque él coincidía en alguna cosa con Donoso Cortés, siendo un pensador Hombre, tan él, distinto como es, por ejemplo, el peligro ruso, que sí, Donoso fue sí, uno de los sí, sí, primeros en sí, sí, teorizarlo. sí. El Donoso, bueno, él escribe un artículo de compromiso con Cuadernos porque se conmemora el centenario de la muerte, ¿no? El 53 de Donoso Cortés. Entonces, es un escrito de compromiso. ¿Qué le interesa de Donoso? Le interesa sobre todo el observador geopolítico, un perspicaz observador que se da cuenta de que el equilibrio mundial en el corazón del siglo XIX eh, se juega entre tres potencias, una Inglaterra, Gran Bretaña y otras dos ascendentes, que son Estados Unidos y la Unión y Rusia, perdón, no la Unión Soviética, que no existía todavía. Y Rusia le parece una amenaza a Donoso porque es ya no un Estado que, que tiende a expandirse porque tiene algún político o alguien que le lleva por esa dirección, sino que es el pueblo mismo ruso, el que es expansionista. Entonces le ve como una amenaza. Y eso lo toma muy en serio Araquistáin y lo subraya porque está trabajando con Cuadernos y con Gorkin en una dirección anticomunista. Entonces, esto le viene muy bien. Lo que no le gusta de Donoso es, primero, su crisis espiritual y su conversión. Donoso, en un principio, era un liberal conservador. Su mentor era Quintana, el poeta Quintana, pero muere su hermano, experimenta una crisis y se convierte en un pensador eh, muy conservador y además tradicionalista, en el sentido tradicionalista de el que piensa que el lenguaje es una tradición, es decir, esto de los deditos de la Capilla Sixtina, digamos que lo que transmite es el lenguaje, Dios al hombre, y con el lenguaje le transmite toda la tradición, la religión, etcétera, ¿no? Entonces, la razón queda eh, en ese planteamiento. Entonces, este Donoso que ve la revolución del 48 como una enfermedad y una amenaza que hay que combatir con un cirujano de hierro, ¿no? Porque es preferible la dictadura del sable, del militar, que la dictadura de la navaja, del pueblo, porque es más disciplinada, etcétera, pues a Araquistáin no le gusta. A Araquistáin sí le parece que es interesante, que él ha visto que asciende el proletariado y ha dado importancia a la revolución. Pero claro, la solución de Donoso es: volvamos al catolicismo. El liberalismo no nos vale y el socialismo es la revolución y el caos. Entonces hay que volver al catolicismo. Entonces, y le ve además o le presenta como un partero de dictadores, de cirujanos de hierro, de Napoleón III y, a través de Carl Schmitt, del propio Hitler. Incluso acaba el libro diciendo: ojo, españoles, que cada vez que se pone de moda la obra de Donoso, la democracia está un poco Hay otro artículo que escribió que era sobre, cuéntanos un poco sobre el marxismo en España. Porque, claro, sí, era importante ese artículo porque sí, él había sido un escritor leo, de referencia claro. en este tema, ¿no? Él estaba al tanto, hombre, lo que más conocía era lo que pasaba en Francia, pero también estaba al tanto de todo lo que era oposición al franquismo en España. Y tenía contactos con jóvenes españoles de, ¿cómo se llama? Este lógico Sánchez Mazas, en fin, estaba muy al tanto
también de que dentro del cristianismo y del catolicismo había un interés por el socialismo, que había un interés por la obra de Marx. Entonces él quiere meter ahí su cuña, quiere contribuir a que entre la obra de Marx en España. Entonces, les leo dice, ¿es posible un catolicismo marxista? Pues dice él, el marxismo no es ya la filosofía de un partido ni de una clase, sino un patrimonio común de la cultura de nuestro tiempo. Salto. El binomio idealista-realista de nuestro tiempo no se llama ya Platón-Aristóteles, sino Hegel-Marx. ¿No? Dice, y ya hay cristianos y hasta católicos que si todavía no son marxistas, no ocultan los esfuerzos que hacen para no serlo, semejantes a los que los teólogos católicos medievales hubieron de hacer antes de digerir el increacionismo de Aristóteles, ¿no? Pensando en Tomás de Aquino. Y dice, tal es el caso del jesuita francés Jean-Yves Calvet, un nombre, se pregunta, de origen español o portugués, quizá modificación de Galvez, autor del libro La Pensée de Karl Marx, París, 1956, un grueso volumen de más de 600 páginas. Se trata, a mi juicio, de una de las exposiciones más objetivas, inteligentes y completas. Bueno, él consiguió que un año después, esto está escrito en el 57, en el 58 Taurus publica traducida la obra de Calvet, que es el primer, digamos, el primer libro, la primera síntesis de Marx que empieza a formar marxistas, ¿no? Por entonces se había decantado ya como marxista Manuel Sacristán, que originalmente pues era un orteguiano, falangista, ¿no? Y estaba en trance de orientarse también por ahí Carlos París, que lo hará unos años después, en los años 60. Entonces, esto indica también que había un contacto y un interés de Araquistain por lo que estaba pasando en España, y que donde podía él metía su... Gerardo, cuña. antes Sí. has mencionado, pero en estos artículos pequeños vuelve a hablar de Ortega y de Menéndez Pelayo, Sí, defendiéndolos en ambos casos bastante. Uno a Ortega con sí, motivo de su fallecimiento sí. y otro a Menéndez Pelayo también. En el caso de Ortega, sobre todo lo que escribió también Indalecio Prieto en El Socialista sobre Ortega, se debió a que es decir, ¿cómo se llama? El Ministerio del Interior franquista, o no me acuerdo, Ministerio de Información o de Gobernación, pues estableció un formato de noticia para la muerte de Ortega. Y todos los periódicos publicaron sobre Ortega prácticamente lo mismo. Y lo que se difundió es que Ortega se había confesado y se había convertido al catolicismo en un último momento. Yo no sé si esto es verdad o es falsedad, pero claro, fuera como fuera, era un desastre para Ortega, porque Ortega era una figura clave, y esto era como traicionar toda su obra. Ortega había mantenido un pensamiento agnóstico, libre pensador. Entonces, si se había convertido al final, quiere decir que toda su filosofía y su obra era una auténtica patraña, ¿no? Claro, yo me pregunto si él estaba al tanto de... porque la clave en este artículo es la siguiente. Él sigue pensando que la filosofía social de Ortega, sobre todo la rebelión de las masas y España invertebrada, habían sido inspiradores del falangismo y responsables directos del levantamiento militar. Pero, y esto no se desdice de ello, sigue pensando que
que esa responsabilidad la tiene. Pero sí que cambia en un sentido. Él cree que, al contrario de lo que pensaba antes, que no se puede dilapidar la obra de Ortega, que la obra de Ortega es necesaria para fundar a las jóvenes generaciones españolas. Yo no sé si él había tenido noticia, probablemente sí, a través de estos jóvenes con los que tenía contacto, Pradera, por ejemplo, que habían reaccionado en el entierro de Ortega. Pradera había dicho en el entierro de Ortega, bueno, finalmente el viejo nos ha servido para algo, ¿no? Porque Avellán llega a decir que en la tumba de Ortega es donde nace la primera generación democrática, ¿no? Y yo no sé si Araquistáin tenía noticia de este acontecimiento, de este suceso. Lo cierto es que él sí que quiere salvar a toda costa la obra de Ortega como algo necesario para educar a las jóvenes generaciones. Y esa es una novedad en este artículo, ¿no? Pero sigue pensando que es un literato. Realmente, cuando él apreciará un poco más a Ortega como filósofo, va a ser en el último artículo que escribe sobre él, que no está aquí, porque es un parrafito muy breve y que se titula, es un artículo que él publicó, me parece en El Socialista, tituló Lainez, Juan XXIII y Ortega y Gasset. Y en un momento, pues, comenta la idea de principio en Lainez, que es un libro de Ortega que, aunque lo escribió en el 49, pero se publica póstumamente en el 57. Y yo creo que él o ha oído de ese libro o lo ha ojeado. No lo ha... Araquistáin, yo creo que es un lector ágil, muy rápido, y en filosofía eso no funciona. En filosofía hay que ir más despacio. Pero sí que hay, ante la idea de principio en Leibniz, él dice, tal vez es un filósofo, ¿no? Tal vez es más rocoso que un mero literato, ¿no? De Ortega no va a quedar simplemente un escritor barroco con cierta sensibilidad estética. No, no. Le necesitamos como un educador de la juventud y además pues tiene obras con entidad filosófica. Cambia un poco la opinión, pero en general se debe a que no ha leído la obra de Ortega. Tengan en cuenta que las obras más potentes de Ortega empiezan a publicarse póstumamente a partir de los años 50. Y el primer trabajo, todavía, fíjense que, les cuento una anécdota, el padre Ramírez, cuando muere Ortega, se pone a hacer un trabajo sintético sobre Ortega, que es para meterla en el índice, para mostrar que es un autor herético y meterle en el índice. Entonces, esto es el año 56-57, contra lo que reaccionan, pues Aranguren, Marías, Laín, reaccionan contra eso, ¿no? Bueno, pues yo cuando vine aquí a Cantabria, el profesor que había hecho en lecturas el Ortega tenía en la bibliografía como libro principal el libro de Ramírez. Y digo, santo Dios, ¿no? O sea, cuando ya, porque los tres libros que desatascan la interpretación de Ortega, pues son el de Ferrater, a finales de los 50, que no le conoce a Araquistáin, después el de Ciriaco Morón en los años 60 y luego el de Pedro Cerezo en los años 80. En 83 es cuando Mújica, en general jóvenes socialistas y los jóvenes, pues se reconcilian con Ortega. Bueno, y sobre Menéndez Pelayo, porque prácticamente su Sí, última palabra sobre os Menéndez leo. Pelayo fue ese artículo, ¿no? Sí, él apreciaba enormemente De un paisano, de un medio paisano. a Menéndez Pelayo. Y la razón de ese artículo es que Florentino Pérez Enviz hizo una edición colectiva de trabajos sobre Menéndez Pelayo con motivo del centenario de 1956 del nacimiento de Menéndez Pelayo, y en ese
en ese colectivo, en pleno nacionalcatolicismo, bueno, cuando estaba empezando ya a hundirse el nacionalcatolicismo, pues mete un artículo de un socialista republicano en el exilio. Esto para Pérez Enví debió de ser duro, pero también para Araquistáin, porque digamos que los socialistas y los republicanos del exilio, pues, ¿qué haces tú publicando un artículo en un trabajo colectivo de homenaje a Menéndez Pelayo? Por favor, nos hemos vuelto locos. Entonces él insiste en que ese artículo es del año 32, no del año 56, y él concluye así, que es interesante porque nos permite ver que para este último Araquistáin, el pensamiento español era una especie de simposio para que se reunieran y se reconciliaran los españoles que presentaban distintas ideas, porque para él el objeto del pensamiento español es la idea sociopolítica de España, es el objeto. Entonces, es el momento de debatir tranquilamente, no de hacer política. La política es otra cosa, ¿no? La relación práctica política es otra cosa. Entonces, él escribe, acaba así: tanto las derechas como las izquierdas españolas han conocido siempre mal a Menéndez y Pelayo. A este propósito, yo le escribí al eminente historiador y penetrante crítico literario Melchor Fernández Almagro las siguientes palabras con que termino este incidente bibliográfico, el incidente de haber publicado en ese. Dice: todavía le conocemos imperfectamente, incluso los que más le admiramos, a Menéndez Pelayo. En realidad, los españoles somos la gente que peor se conoce entre sí, acaso porque aún no hemos aprendido el arte del diálogo, este fruto sazonado de las altas civilizaciones. Los españoles no sabemos dialogar más que a gritos o con las armas en la mano. Si estos estudios que el señor Pérez Enví ha tenido la plausible idea de compilar son un principio de simposio o diálogo pacífico en torno a la España de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que puede y debe ser la de todos los españoles civilizados, es que unos y otros empezamos a entender el mensaje profundo de su gran obra y él, el maestro de todos, sería el primero en celebrarlo como su máxima victoria póstuma. Es decir, el pensamiento español como el momento para discutir las diferentes ideas que pudiera haber sobre España, ¿no? Dialogar sobre ellas. Bueno, muy interesante. Ya para ir despidiendo, bueno, esto que iba a ser un señor libro, Sí. ¿no?, de Araquistáin, que la muerte no se lo permitió, nos permite ver, como tú has dicho, que Araquistáin es complejo porque hay muchos Araquistáin. El regeneracionista liberal, el socialista socialdemócrata, el socialista revolucionario, el reconciliador pragmático de posguerra, atlantista, pero hay también el dramaturgo, el periodista, el autor de libros de viajes, el novelista, escribió 14 novelas cortas, nada menos, y 2 largas. ¿Cómo ves tú que se combinan? Porque claro, son muchos personajes a la vez los que están escribiendo. El periodista, el político, el lector interesado claramente en obras filosóficas y sociológicas. Bueno, ¿Quién predomina ahí, en tu opinión? Me vino a la cabeza, no sé si es una respuesta correcta, la frase de Ortega, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces Araquistáin tenía un compromiso muy directo con su situación. Por ejemplo, el Araquistáin escritor de los años 20, que escribe novelas de estas cortas y algún drama, pues venía de una ruptura con el PSOE, una ruptura debida a que el PSOE no se comprometió con la Tercera Internacional. Entonces él había ido con Fernando de los Ríos, etcétera. Entonces no le pareció correcto. De ahí
como saben, surgió la escisión del Partido Socialista Obrero Español, que fue el Partido Comunista, en el año 21. El Araquistáin no entró en ese partido y estuvo fuera del Partido Socialista y se dedicó a escribir durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego vuelve a comprometerse con el Partido Socialista. Entonces, digamos que Araquistáin es tacticista, es decir, no es un hombre de acción, es un hombre práctico, es un hombre de la praxis. Entonces, él no se arrepiente de nada, no funciona con una idea, él tiene un objetivo. Su objetivo es una república socialista, ¿no? Es en lo que cree, él cree que eso es posible realizarlo y que es lo que hay que realizar. Entonces, él es un hombre de acción. Entonces, cuando él vuelve de Alemania y ha visto cómo le han nombrado canciller a Hitler, incluso él dice que ha estado en el banquete y que ha conocido a Hitler y ha visto el hundimiento del tercer de la República de Weimar, pues vuelve a España con una idea fija, es decir, tenemos que adelantarnos, tenemos que hacer una revolución nosotros. Entonces se radicaliza, se marxistiza. El Araquistáin que yo mejor conozco, que es este Araquistáin pues más reflexivo, es eso, un Araquistáin que quiere comprender desde las ideas lo que ha pasado en España. Bueno, en y ese ya periodo. por ir concluyendo, ¿con qué nos quedamos de Esto. qué nos llevamos para casa? Pues yo, todo esto que hemos dicho. a mí me parece vamos, este es un texto que se puede leer, es un texto hecho por un periodista, es una historiografía de periodista que hace un ensayo amplio. Entonces esto se lo devora cualquiera, pero es un texto que ya les digo, hay que leerlo críticamente, porque Araquistáin va a lo suyo siempre. Araquistáin es un pensador político, entonces va a defender una estrategia política en cada texto que escribe. No son textos de circunstancia, textos de lucha, textos de praxis. No son textos teóricos. Yo sobre todo les diría que me parece una personalidad digna de reflexión en los tiempos que corren, porque es un español que cometió errores, que se dio cuenta de ellos, que reflexionó, y que como ven tiene un espíritu de concordia que yo creo que es muy fecundo y muy importante para la cultura política y la cultura española en general. Entonces, la misma figura de Araquistáin me parece digna de estudiar. Y bueno, pues leer el pensamiento español contemporáneo pues puede, quiero decir que cuando no tienes un conocimiento profundo de la historia del pensamiento español contemporáneo, pues ya sabes que estás con un escritor socialista y con un punto de vista socialista sobre el pensamiento español contemporáneo. Sí, pero bueno, no se preocupe, el peligro es pequeño, porque hay Indalecio, una magnífica estudio preliminar que ha hecho Gerardo. Digamos que eso... El Indalecio Prieto decía que Araquistáin era el escritor político más importante de su generación, que era del 14. Y por tal le tenían pues Gorkin, Llopis, no solo socialistas, también Marañón. Es decir, es un escritor extraordinario y nada, y es nuestro. Gerardo, una pregunta. ¿Qué es lo que más te ha costado porque esto requiere muchas horas, claro, tú has establecido el texto definitivo
trabajando. Dices para... Sí, sí, ¿qué es el punto para ti más difícil a la hora de hacer esta edición, el estudio Bueno, preliminar, yo soy situarte? bastante torpe, por eso soy muy del montón. Yo necesito escribir 3 o 4 veces lo mismo para al final hacerlo medianamente bien, ¿no? Y yo ya había hecho un intento de relacionar a Menéndez Pelayo con Araquistáin y había escrito un artículo con muchos errores, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a equivocarme menos en esta introducción. Entonces, para mí este fue un trabajo, hay veces que planteas un trabajo, trabajas muchísimo y como lo has planteado mal, sale mal. Entonces, este es un trabajo que estaba bien planteado y salió bien. Y yo creo que es un trabajo útil. Pero vamos, para conocer una faceta menor y tardía de la obra de Araquistáin, que tiene como entre 6.000 y 7.000 artículos y que tiene, pues, como decías, 12 novelas cortas, las 2 novelas extensas, largas, sí. 2 dramas, tiene dos Libros de utopías. viajes, Es decir, ensayos. es un autor muy complejo con una obra eh, y bueno, esta es una faceta. Digamos que como que era una tercera aproximación y salió menos mal. Yo estoy bastante Pues muy bien, satisfecho. yo creo que con esto nos hacemos una buena idea de lo que lleva el libro y del trabajo que ha hecho Gerardo. Si ahora es turno del público, que supongo que querrá preguntar a alguien. Preguntas, dudas. Sí, sí, Zacarías, sí. adelante. Qué placer. ¿Por qué no seguís un poco más? Bueno, Me he Podemos, enterado de muchas cosas, algunas de ellas también las he vivido, pero me he quedado con dos cosas que me han parecido también muy interesantes en el espíritu crítica de Rackstein, que es en el gobierno de los mediocres. Y en la otra reflexión que hace, que la tiene también muy en cuenta, es que dice que el Estado hay que hacerle rentable para que los ciudadanos podamos vivir. Son dos cosas que me he quedado con ellas como pensamiento todavía completamente actual. ¿Eh? El gobierno de los mediocres y que para poder vivir hay que hacer una economía, porque si no se vive, si no se atiende, no se puede vivir. Muchas gracias y felicitaciones. no, gracias a usted por la atención y el comentario. Gracias. Sí, efectivamente, eso se lo atribuye a Joaquín Costa y él es partidario de eso. Sí, sí. Yo quería preguntarle si encuentra alguna relación entre el primer Araquistáin y el doctor Madrazo. Uy, ahí me pillas un poco porque yo esa parte de la obra no la conozco del todo bien. ¿A qué te refieres? ¿Al El regeneracionismo? regeneracionismo, lo de la eugenesia, lo del Hombre, los teatro. dos, yo no conozco suficientemente bien al doctor, al doctor Madrazo, ¿no? Pero los dos son partidarios del progreso, tienen una visión social, eh, tienen muy en cuenta digamos, la revolución industrial, el desarrollo tecnológico. eh, no sé yo si llegaron a tratarse o a conocerse. No le puedo responder bien como me gustaría a esta pregunta. Pero sí que son dos espíritus muy similares, lo único que, digamos, en su concepción de la sociedad y de cómo hay que reformarla, ¿no? Y a eso Lo me único refería. que en el caso del doctor Madrazo estamos ante un médico, un hombre
un hombre práctico que hace una labor social muy concreta, mientras que en el caso de Araquistáin estamos ante un escritor político autodidacta que es más una praxis de publicista y de político la que él emprende. Pero la vía, los dos yo creo que son materialistas, que son partidarios del desarrollo científico-técnico, que ponen por delante que una revolución industrial de España, tienen un sentido muy democrático de la sociedad, un compromiso social muy fuerte. Digamos que estamos ante un médico que hace una obra educativa y muy concreta, y ante un político y escritor publicista que probablemente comparten muchas ideas del ideario regeneracionista. Pero no puedo responderte. Si me permites, con hay dos libros que uno de ellos es este, que es de Araquistáin, que es del año 20, España en el crisol. Lo interesante es el subtítulo, que dice un Estado que se disuelve y un pueblo que renace. Y el doctor Madrazo en el año 3 había publicado un libro que se titulaba El pueblo español ha muerto. O sea que sí que es cierto que, aunque el doctor Madrazo es un poco mayor, pero como bien dice Gerardo, entroncan el ambiente regeneracionista que hay en España. Hombre, O sea, el doctor Madrazo escribe también sobre educación, mucho sobre educación. Araquistáin yo creo que menos, no tan temáticamente. sí. Como escritores son distintos, yo creo. Aunque los dos escriben también literatura y quieren una España moderna, culta, desarrollada científicamente. Lo intentan de distintas maneras. No sé si en el caso de Araquistáin no es tan determinista como el doctor Madrazo, cuando habla de la raza y de... no conozco bien el pensamiento del doctor Madrazo. Araquistáin no es tan determinista. Él cree que es una cuestión histórica. Por ejemplo, el atraso que él achaca a España en materia de ciencia, etcétera, cree que es una cuestión no racial, sino histórica, y que mediante educación se puede superar. Yo creo que también el doctor Madrazo, ¿no? por vía de educación, son dos personalidades extraordinarias, ¿no? de nuestra tierra. Sí, sí. Gerardo, ya que tenemos aquí al director de la colección Cuatro Estaciones, podemos hacer propaganda al hilo de la pregunta, que en esta colección hay dos libros, uno editado por la profesora Ángeles Barrios sobre el Araquistáin de la revista España, y otra del profesor Manolo Suárez Cortina sobre escritos del doctor Diego Madrazo, que está en la colección. Como bien decía el profesor Estrada, esta colección es muy, muy importante para conocer el pensamiento social fundamentalmente contemporáneo, entendido desde el siglo XVIII hacia acá, de Cantabria, y no es comparable casi a ninguna otra colección con esa profundidad y rigor que está hecha. Aporta mucho a la región. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál fue la relación de Azaña y Araquistáin en el plano personal y en el plano ideológico? Bueno, tampoco tengo una buena respuesta a esa pregunta, pero en principio eran miembros de una misma generación, la generación del 14, que se manifiesta y lo protagoniza Ortega, ¿no? Ortega en el año 14 tiene 31 años y cree que él es el epónimo de esa generación, que la pone en marcha, Meditaciones del Quijote, Vieja y Nueva Política, ¿no? Y forman parte de esa generación
Azaña y Araquistán, ¿no? Mm, Araquistán, cuando se integra después de haber roto con el PSOE me parece en el 20, cuando vuelve a entrar en el PSOE, entra en las filas del Largo Caballerismo. Entonces, el Largo Caballerismo tiene una relación conflictiva con Azaña. Incluso uno de los, digamos, de los quizá, no sé si de los errores de Largo Caballero y de Araquistán en relación con Azaña fue cuando impidieron que Prieto fuera el presidente, o sea, siendo presidente de la República Azaña, que fuera Prieto el presidente del gobierno. Entonces, digamos que formaban parte de dos facciones con ideas distintas del PSOE, y además, pues desde el año 34 hasta el fin de la guerra, pues Araquistán está muy radicalizado. Es un Araquistán que está enfrentado a Azaña, ¿no? Entonces, la relación no era buena con Azaña en este periodo, entre el 34. Es más, ya digo que en ese momento, pues hay quien piensa que contribuyeron a la desestabilización de la República burguesa, ¿no? Es decir, Azaña estaba de presidente del gobierno y le invitan a que se haga presidente de la República, y que va a estar Prieto colaborando con él como presidente del gobierno. Pero luego resulta que la facción del Largo Caballerismo y de Araquistán impiden eso, y entra Juan Maurín, me parece, ¿no?, como presidente del gobierno, y Azaña queda completamente desdibujado, queda fuera de la escena política. Esto me parece que es en el año 37, ¿no? Mayo, antes es en el... Entonces, Santiago Casares es el presidente del gobierno. hombre, Azaña, yo creo que para Ortega Araquistán era un personaje nefasto, que había contribuido a la desestabilización de la República, y yo creo que para Azaña también. En las memorias no, vamos, yo creo que desde el 34 hasta el final hay un desencuentro completo. Pero esta pregunta merecería una respuesta mejor, ¿no? No, solamente para agradecer no solo la aportación bibliográfica, sino la exposición interesante y fluida. Y yo tenía un par de dudas. Ha dicho en su exposición que Araquistán es el que insiste y se da el nombre en el artículo 1 de la Constitución de 1931, definir a la República como una república de trabajadores de toda clase, ¿no? Yo no sé hasta qué punto si eso está cogido de la Constitución soviética de 1923, que quedaría un poco... Pero luego, por otro lado, nos dice que, bueno, Araquistán insiste mucho en que España es un país colonizado. He hablado de Muza, Carlos V, Felipe V. Claro, Carlos V, de Muza no sé nada. Esto de Carlos V y Felipe V poco, pero sí son, y hasta qué punto por ahí puede estar influenciada alguna parte de la obra de Araquistán por parte de los primeros liberales españoles, los liberales de Cádiz. Y si vamos a los liberales de Cádiz, de los debates de la Constitución de 1812, porque los liberales más profundos, más radicales, no sé, los
más conocidos quizá Argüelles, Señor Torrero, Toreno, Romanillos. En los debates insiste mucho en que España ha sido, ellos intentan rescatar las míticas libertades medievales que habían quedado sepultadas primero en Villalar y después con la llegada de la dinastía borbónica a comienzos del siglo XVIII. Ya. Y en lo que más adelante, además, en los heterodoxos españoles, en este punto insiste el propio Méndez Pelayo, cuando clama eso de que las libertades patrias y las libertades catalanas, incluso creo que dice, quedaron destruidas en la Por los humeante Borbones. Barcelona de 1714, ¿no? Y hasta qué punto, por lo tanto, Araquistáin está influenciado en alguna parte de su obra de esos primeros liberales. No hablo de Donoso, por supuesto, que no lo considero de los primeros liberales, de esos liberales de Cádiz. No, lo que yo soy de la opinión, tampoco voy a poder responder como me gustaría. Soy de la opinión de que el krausismo trajo contra lo que defiende Araquistáin, trajo una anomalía. Es decir, es cierto que los liberales de Cádiz pasan ideas a Araquistáin, pero ellos mantienen, ellos no renuncian a la corona, ni tampoco renuncian a la España católica. Y en general el primer liberalismo, hasta el krausismo, es cierto que va cediendo ante el poder que representa pues la corona y la Iglesia en España, ¿no? Hay revoluciones, las pierden, van al exilio y van amoldándose a esa adaptación de la monarquía y del catolicismo, pero no rompen con ello. En cambio, el krausismo yo creo que es el que, después de hacer algunos experimentos e intentos de reformar el catolicismo, por ejemplo Federico de Castro, y ver que eran instituciones, o les parecieron a ellos instituciones refractarias a cualquier reforma, optan por una vía republicana y librepensadora y racionalista. Entonces, el problema de hacer un replanteamiento de lo que era la tradición histórica española, quien lo afronta realmente es el krausismo. El krausismo es el que empieza el socialismo y el anarquismo también. Cuidado, que está Pi Margall ya en los años 60 y están actuando los anarquistas. Entonces, estos son los que están intentando difundir esta idea de que en realidad Felipe II no fue un rey español, para no hablar de Carlos V, y que, es decir, que los Austrias, que los Borbones no fueron nuestros reyes, sino que nos dominaron y nos llevaron por empresas políticas que no eran las que nos correspondían, ¿no? Entonces yo relacionaría más este intento de separar la historia la historia de España, digamos, la historia de la monarquía de los Austrias, de los Borbones, de separarlo y decir, no, esta monarquía histórica y esta religión católica no son la monarquía y la religión de los españoles. Giner de los Ríos, Juan Federico de Castro, no, el catolicismo verdadero de los españoles, los católicos viejos, los cristianos viejos, somos nosotros. Nosotros somos los auténticos cristianos. Estos integristas católicos son neocatólicos, ¿eh?
no son auténticos católicos. ¿eh? Y la casta sacerdotal y el Papa de Roma lo que han hecho es adulterar el catolicismo original del pueblo español, el cristianismo original. Y lo mismo con la monarquía. Entonces, el problema que tiene el krausismo por la distancia que ha tomado, porque cree que las instituciones en España, que la Iglesia Católica y la monarquía no son reformables, tiene que montar un relato contrafáctico y decir, no, la monarquía histórica y la religión católica no son la religión y el Estado del pueblo español. Han sojuzgado al pueblo español. Y esto lo difunde el kraus-institucionismo y los herederos del kraus-institucionismo. Y la labor en el Centro de Estudios Históricos es esta. Es hacer una lectura de la historia, una lectura contrafáctica que neutralice la tradición histórica que está defendiendo Menéndez Pelayo. Más o menos. Entonces yo vinculo más esta frase con el krausismo y con el kraus-institucionismo y con el anarquismo, con Diego Abad de Santillán, o con el socialismo, Pi Margall, etcétera, que con el primer liberalismo. Pero cuidado, porque claro, al liberalismo, entre lo que pensaban y lo que podían hacer, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, probablemente ellos cedieron mucho al poder espiritual y al poder temporal, porque no les quedó otra. Yo lo que mejor conozco, que es la evolución del sistema educativo en España, de la filosofía, por ejemplo, en el sistema educativo en el siglo XIX, pues se nota mucho cómo los liberales van cediendo ante la presión del poder espiritual y del poder temporal. Entonces yo lo vincularía más a la herencia kraus-institucionista, sin descartar que Quintana, tú te pones a leer a Quintana o a teóricos de Cádiz y encuentras eso, muchas referencias, ¿no? Ellos rechazan cosas, rechazan la Inquisición, rechazan la escolástica, pero en principio mantienen que el catolicismo es la religión histórica, ¿no? La monarquía, una monarquía evolucionada, también es nuestra, lo que yo diría, pero tiene... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos? Bueno, pues nada. Agradecer la paciencia, ¿eh? No. Muchas gracias por venir. Hasta el siguiente libro.